quiero hablar hoy de algo que es obligatorio y hablarlo desde el punto de vista de que la población deba integrarse, comprender estos cambios. Me refiero al cambio climático. En realidad, hasta 1988, el mundo creía que la atmósfera se iba enfriando en vez de calentarse. Porque, ¿qué es el planeta Tierra? El planeta Tierra son 510 millones de kilómetros cuadrados. De esos 510 millones de kilómetros cuadrados, tiene un diámetro de 12.756 kilómetros, una circunferencia de 43.000 kilómetros y las aguas, las superficies oceánicas y marinas constituyen el 71% y el 29% es tierra emergida, es decir, 360 millones es superficie marina y apenas 158 millones son los continentes y las tierras emergidas y las islas, millones de islas. ¿Qué significa eso? Bueno, que el planeta tiene siempre el mismo tamaño. Lo que va aumentando es qué hacemos nosotros los seres humanos, la humanidad, sobre la superficie de las tierras emergidas y en los propios mares. Todo iba bien hasta que no rompimos el equilibrio térmico, el equilibrio energético. ¿Cuándo se rompió ese equilibrio energético? A partir del 1850. De ahí en atrás le llaman la era preindustrial y de ahí en adelante la industrial. ¿Por qué se rompió? Bueno, porque desde que el hombre descubrió el fuego, que se calcula, unos dicen 500.000, otros 600.000 años, el hombre solo habitaba en las zonas tropicales, pero nunca había podido habitar las zonas frías. Y donde hoy el hombre ha tenido más desarrollo es precisamente en las zonas que habitó últimamente. ¿Y cuándo fue que pudo habitar en la zona fría? Cuando descubrió el fuego y entonces podía calentarse. Porque ¿cómo podía vivir en Europa si el frío lo iba a matar? Y en la parte fría de Asia y en la parte sur de nuestro planeta también, que son muy frías. Entonces, además de mejorar su dieta, y además de mejorar la dieta cuando coció los alimentos, porque los alimentos crudos toman 10 veces el tiempo para ser digeridos a como lo toman los alimentos cocidos. Allí pudo tener más tiempo de ocio y entonces su cerebro se fue haciendo más complejo hasta alcanzar el Homo erectus llegó a alcanzar unos 1.200 centímetros cúbicos de cerebro. Bueno, pero todo esto, ¿qué significa? Que rompió el equilibrio térmico con la llamada civilización a partir de 1859, cuando se descubren los primer pozo comercial de petróleo en Titusville, Pensilvania. Afortunadamente, eso provocó que se salvaran de la extinción las ballenas porque empezó a refinarse el petróleo para extraer querosén, que sustituyó la grasa de las ballenas para las cuales eran cazadas. Pero a partir de ese momento debimos haber continuado con lo que se llamó la economía del hidrógeno. Es decir, que el combustible, en vez de ser el carbón, en vez de ser el petróleo y sus derivados, hubiera sido el hidrógeno. Y habían autos de hidrógeno. El agua se descompone mediante la electricidad en hidrógeno y oxígeno. Y el oxígeno, el hidrógeno es un tremendo combustible. Es más, el Sol está compuesto por hidrógeno y en una fisión nuclear, dos átomos de hidrógeno
liberan mucho calor y se convierten en uno de helio. Se calcula que la superficie solar emite 63 millones de watts por metro cuadrado, y de ahí viene la constante solar de la Tierra, que recibimos 1.353 watts por metro cuadrado. Pero todo este equilibrio térmico lo hemos roto. ¿Lo hemos roto con qué? Quemando cada día 98 millones de barriles de petróleo, que son 38 mil millones de toneladas al año, quemando 40 mil millones de toneladas de carbón y 3 mil billones de metros cúbicos de gas natural, 170 mil toneladas que se desintegran de uranio en las plantas nucleares. El planeta hubiera soportado todo esto, pero entonces, ¿qué pasa? Que la quema de todos estos combustibles, el uso de aerosoles con el clorofluorcarbono que daña la capa de ozono, entonces la atmósfera no puede servir del filtro excelente que es para hacer que esos 1.353 watts por metros cuadrados que nos llegan del sol puedan ser devueltos y que nos llegue a nosotros la cantidad justa para mantener la vida en la troposfera. Quien no entienda esto está obligado a leer lo que se llama The United in Science, el documento fundamental, Unidos por la Ciencia, United in Science. Que ese documento ha sido preparado básicamente por la Organización Mundial Meteorológica y 6 entidades científicas más dentro de la sombrilla de la ONU, y que ese documento, hoy se celebra la conferencia para la acción climática en la ONU, pero mañana estarán 60 jefes de Estado que van a escuchar ese documento, el documento que hace llorar a la niña Greta Thunberg, que lo leyó hoy, se fue en llanto diciendo: ustedes me han robado mi niñez. Y aquí en República Dominicana no podemos ser ignorantes a eso. La muerte de todas estas ganado vacuno en la zona semiárida por la variación del ciclo hidrológico en nuestro 2/3 de isla, yo le he llamado nuestro 2/3 de isla con ilusión de continente, cae posiblemente la misma cantidad de lluvia, lo que no es tan igualmente distribuida, y después que cae, antes, como había un colchón de biomasa en descomposición, muertas, ramas, hojas, árboles, todo esto que cae, servía como de una esponja, y cuando esa agua caía era absorbida y tomaba cierto tiempo llegar a los cursos de agua. Y ustedes saben que el país tiene 66 cuencas y microcuencas, y que recogen todas las aguas y van a parar finalmente al mar. ¿Cuál es el problema? Que aún con los acuerdos logrados en París, si se cumpliera todo lo que marcó los acuerdos de Kioto, de Johannesburg, de Montreal, los acuerdos de París de COP21, COP22, los de Marruecos, Marrakech, todo esto, apenas como quiera la temperatura aumentaría en 3.2 grados centígrados sobre el nivel actual. La temperatura promedio del planeta debe ser 14 grados. Porque la Tierra no tiene por qué aumentar su temperatura en la atmósfera de la Tierra, porque la misma cantidad de energía que nos llega, esa misma cantidad debe eliminarse, debe devolverse al espacio sideral. Pero para poder lograr que la temperatura apenas aumente 1.5, que es lo que los científicos están defendiendo, tendríamos que multiplicar por 5 todas las medidas que se aprobaron en COP21 en París, o por lo menos multiplicarlas por 3 si queremos que no pase de 2 grados.
es que desde la revolución industrial la temperatura ha aumentado 1.1 grados, pero desde el 2011 al 2015 aumentó 0,2. Es que desde el 1997 al 2006 las aguas del mar ascendieron 3 milímetros por año, pero de el 2011 al 2015, no, del 2015 al 2018 han aumentado 4 milímetros por año. Es que también la acidez de los océanos se ha incrementado en 26% desde la revolución industrial. Es que si perdemos el control, en los últimos 40 años han desaparecido el 30% de las especies. ¿Qué es la biodiversidad? Son los 3.8 millones de especies que pueblan toda la troposfera. Y tan necesaria es una cucaracha como una araña, como soy yo y como es usted. Porque es el equilibrio trófico, el equilibrio de una especie y otras. Cuando en Estados Unidos en muchas áreas se eliminaron los lobos, eso trajo una alteración en otras especies que han tenido que repoblarlo. Es que eso de entregarle los manglares, los humedales, los marismas y los arrecifes, porque venga don fulano de tal de España a hacer un hotel, selle ese manglar y rellénelo. Usted lo que está haciendo es matando, destruyendo las cunas y las incubadoras del mar, porque ninguna especie marina puede desovar ni parir en medio de las aguas del mar, porque no haría nada con parir, porque sería alimento de otro inmediatamente. ¿Dónde es que las especies marinas todas se esconden para desovar y proteger sus futuras crías, para que los huevitos con temperaturas un poquito más alta, porque la descomposición de materia orgánica aumenta las temperaturas en los manglares, y entonces los huevos allí tienen tiempo de germinar, de eclosionar. Los huevos eclosionados se convierten en larvas, las larvas en alevines y luego los alevines en juveniles. Y cuando son juveniles pueden salir al mar a aventurarse a ver quién sobrevive en la cadena trófica. Hoy, ¿por qué todo esto no lo podemos entender? Sabemos la cantidad de ríos que están desapareciendo, las dificultades que estamos teniendo en la producción agrícola. Se ha tenido que echar manos de los invernaderos y de una forma de producir con tanta inversión que prácticamente proscribe la presencia del productor tradicional. Insistimos en sembrar arroz. En las plantaciones de arroz consumen más agua que todos los dominicanos juntos, porque no hay cosa que se parezcan más que un hijo de un multimillonario, sobre todo de esto del PLD, y la siembra de arroz. Los dos necesitan una piscina para vivir. Entonces, son demasiado caros. Por eso, el país, el mundo, todas las naciones del mundo, el presidente Danilo Medina debió haber estado en ese evento. Trump no está, y yo me pregunto, si acaso no fuera cierto que los cambios climáticos no se deben a actos tropogénicos, es decir, causados por el hombre o por la revolución industrial, por el motor de combustión interna, por la forma de consumir energía de una manera intensa, si acaso fuera entonces el aumento de las llamaradas solares y de sus ondas electromagnéticas las que estuvieran provocando estos cambios, ¿no sería inteligente aminorarlo? Pero ¿y si acaso se deben a la acción del hombre? Porque se ha olvidado de que la atmósfera no tiene una resistencia infinita y son causados por él, ¿no tenemos la responsabilidad de remediarlo? Como quiera que sea, lo único que tiene sentido. Eso es, como me decía un amigo, como la existencia de Dios. Me dice,
lo más inteligente es creer en él. Porque si no existe, ya me dio una ñapa y voy a ser salvo. Si no existe con tanto problema, lo mejor es que yo me lo invente. Entonces, cree que no pesa y a lo mejor te sirve para algo. Así mismo debemos decir nosotros con esto de los cambios climáticos. Hagamos conciencia de que todos somos necesarios en esta biodiversidad tan bella, donde hay cosas tan hermosas como el sándalo, que es un árbol que le perfuma el filo del hacha del leñador que lo hiere. Esa es la naturaleza.